Ok, sigamos ya con la última pregunta. Vimos que son datos, ya vimos que es una base de datos y ahora veamos qué es un modelo de datos. Un modelo de datos es un lenguaje de modelado para la definición de esquemas. ¿Y qué es un esquema? Una representación gráfica o simbólica. Es decir, ya en este punto ya recopilamos la información de qué es lo que vamos a tratar. Ya sabemos a quién va a ir dirigido, cómo es el negocio, etcétera. Ahora nos hace falta empezar a plantear qué modelo vamos a trabajar. Hay diferentes modelos. ¿Sí? ¿En dónde se aplican estos tipos de modelos de datos? Negocios. El modelo de negocios indica de que el cliente tiene la razón. El modelo de negocios indica de que el cliente no tiene la razón. El modelo de negocios, etcétera. Modelos de contabilidad, modelos de ciencia, modelos estadísticos, modelos informáticos. Cada uno de estos modelos tiene sus propias características, sus propias reglas y un lenguaje en común. El lenguaje que utiliza el modelo de negocios, ¿sí?, para trabajarlo dentro de ese mismo esquema es diferente al de ciencia, ¿sí? Va a ser diferente al de informática, al de contabilidad. Es algo que debemos de tener claro, 100%. Pero nos vamos a enfocar en el informático. Es a lo que venimos, ¿verdad? Tenemos el modelo de datos, ¿sí? Tenemos tres características: el desarrollo de software, desarrollo de interfaz y la base de datos. Aquí se me hace conocido algo que vimos, ¿verdad? Algo que estuvimos tratando, desarrollo de software. Podemos decir toda aquella parte interna, todo aquel núcleo, aquel motorcito que le da vida a mi programa. ¿Sí? El ingreso, la modificación, el diseño de interfaces, la interacción que va a tener con los usuarios y la base de datos. ¿Sí? Y aquí podemos asociarlo con, por eso, si se acuerdan, esto era modelo, vista, controlador, setup, modelo. Y aquí, en esta parte del modelo, es donde nosotros tenemos nuestra base de datos. ¿Sí? Un ejemplo. Aquí tenemos un vendedor y sus clientes. ¿Sí? Los clientes tienen su propia base de datos, veámoslo así, de los productos que quieren comprar. Ok, yo quiero comprar esto, aquello, producto A, producto B, producto. Y el vendedor, ¿sí?, tiene dentro de su base de datos el producto que quiere vender. ¿Ok? Vaya, para que tengamos una idea de cómo está trabajando todo esto. Entonces, al momento que se quiera comunicar los clientes con el vendedor, deben de utilizar un lenguaje en común. Y esto se le conoce como modelo de datos, o lo podemos interpretar como modelo de datos. ¿Sí? ¿Qué van a utilizar para comunicarse? ¿Cómo se van a comunicar? Y a su vez, el vendedor se comunicará con el sistema para la gestión de todos estos productos. Y de igual manera, el vendedor y el sistema también manejan su propio modelo de datos. Modelo de datos que es un tanto diferente al modelo de los clientes. Quiere decir que en cada instancia se manejarán diferentes modelos de comunicación, ¿sí?, pero sin perder el contexto que se esté manejando entre cada uno de ellos. ¿Ok? Por eso es muy importante que se maneje un lenguaje en común. Y a su vez, dentro del sistema, el código maneja un modelo de datos con el software. Y el software maneja un modelo de datos con el almacenamiento. Código para software, tenemos el diseño o la programación, ¿verdad? Todos esos if, todas esas clases y todo lo demás. A final de cuentas, todos estos modelos tienen una característica en común. Sí, en cada instancia
se trabajan diferentes modelos de información, de comunicación, pero todos bajo un mismo contexto. ¿Sí? Tienen características en común. Por ejemplo, venta de abarrotes. Todo va orientado bajo ese concepto. ¿Para qué un modelo de datos? Primero, define un lenguaje en común. ¿Cómo se van a entender? Por ejemplo, en el caso de los clientes con el vendedor. Luego, identificar las entidades, de qué y de quiénes están hablando. Por ejemplo, ¿qué se va a vender? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y por último, las reglas del negocio, cómo hacer las transacciones. Vamos a ir viendo de forma detallada cada uno de estos pasos. ¿Ok? Primero, veamos definir un lenguaje en común. Un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un mismo texto, pero en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes. Chicas, que nos empiecen a hablar en ruso, ¿verdad? Bueno, y ahorita, ¿qué me está diciendo? Ni siquiera entiendo las letras, ¿verdad? En inglés, más o menos, ahí lo voy. Italiano, ahí se va. Pero ¿saben qué? Definamos un lenguaje en común. Un español. ¿Ok? Para darles una idea. ¿Cómo se va a trabajar? Luego, identificar las entidades. ¿Ok? Voy a realizar una venta. Dentro de este proceso de venta, ¿qué entidades voy a estar trabajando? Voy a tener clientes, pagos, facturas, proveedores, productos, servicios, vendedores, etc. Todo depende del, así que el modelo de negocio que esté trabajando. Posiblemente en mi sistema no me interese, veámoslo así, saber los proveedores y en otros sí. Las reglas del negocio. Ya identificamos entonces las entidades que vamos a trabajar. Clientes, facturas, vendedores y productos. Si nos fijamos, aquí ya está un poco más ordenado. Incluso lo tenemos dentro de unas figuras rectangulares. De estas entidades solamente me voy a quedar con dos. ¿Sí? De aquí podemos decir, las facturas tienen un producto. Ahora les pregunto, ¿puede una factura no tener un producto? ¿Qué dicen ustedes? Un producto. Oiga, estoy hablando ahorita, el contexto es un producto. Ah, ya vieron. Aparte del producto, aparte del servicio. Un producto. Un producto sí es un servicio. Bueno, ¿qué sucede si una factura no tiene productos? A ver, ¿una factura puede no tener productos? No, correcto. O sea, una factura, si no tiene productos, veámoslo así, ¿para qué voy a emitir una factura sin producto? Pierde el contexto, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿un producto podría no estar en una factura? Un producto. Esa es otra cosa muy, muy importante. ¿De dónde sale? Vamos a ver. Depende, la dependencia de los datos, ¿verdad? Ahora veamos acá. Las facturas, perdón, tienen al menos un producto. Y veamos la relación que hay entre la figura anterior, que era una línea, y aquí es una flecha. Aquí nos está indicando lo que se conoce como
o nos empieza a dar los indicios de lo que es la cardinalidad. Las facturas tienen al menos un producto. Ahora les pregunto, ¿cuántos productos puede tener una factura? A ver, ¿cuántos productos puede tener una factura? Más de uno. Una factura puede tener X cantidad de productos. No hay límite en la cantidad de productos que pueda tener. Correcto, los que el cliente quiera comprar. Y aquí ya estamos definiendo un esquema. ¿Ok? Y si nos fijamos en este punto, ya cambia infinito. O sea, una factura puede tener varios productos. ¿Ok? ¿Ya vamos comprendiendo esta parte de acá? A esto se le conoce como cardinalidad. Número de elementos en un conjunto. ¿Cuántos elementos puede tener el conjunto de productos de una factura? Es lo que estamos evaluando en este caso. ¿Sí? El valor mínimo en la cardinalidad es 1 y el valor máximo es n. Puede ser cualquier cosa, cualquier cantidad, ¿verdad? Al menos voy, es que me duele la cabeza. Dale, no hay clavo. Ahora, ya definimos una relación. Lo podemos ver en ambos sentidos, pero aquí ya cambiaría. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de facturas a productos. Pero si ustedes quieren, lo pueden ver de productos a facturas. Un producto puede no estar en ninguna factura. ¿Sí? Y tampoco hay un límite de en cuántas facturas puede aparecer. Por ejemplo, qué sé yo, un cuaderno, producto, puede aparecer en X cantidad de facturas. ¿Ok? Aquí ya cambia la cardinalidad, aquí ya cambia el sentido que nosotros le estemos dando. ¿Sí? ¿Cuántos elementos puede tener el conjunto de facturas en las que aparece un producto? 0, máximo n. ¿Ok? Como les digo, aquí ya depende mucho de qué es lo que nosotros vayamos a querer. Depende mucho de nuestro, veámoslo así, modelo de negocios. Dentro de nuestro esquema, vamos a representar la entidad con este triángulo. El triángulo es rectángulo, perdón. Estaba viendo otras cosas por acá. Este rectángulo. Y su cardinalidad lo vamos a representar con una flecha. Al menos uno, una flecha cerrada. Uno o ninguno, una flecha abierta. Y muchos con el signo de infinito o con una n, indicando que puede ser n, cualquier número. Modelo de datos, lenguaje de modelado para la definición de esquemas. Puede ser otra definición del modelo de datos. Cuando hablamos también de las reglas del negocio, primero vamos a definir un modelo de datos como un modelo conceptual. ¿Sí? Todo esto desde el punto de vista teórico. Debe ser el mismo para diferentes visiones de la realidad. Ese es otro tipo de modelado. Por lo general, el UML lo utilizamos para la elaboración de diagramas de clases, ¿sí? Lenguaje de modelado unificado, que también, aquí depende mucho, por eso les digo, vamos a definir, por ejemplo, para nuestra base de datos, antes de empezarnos a tirar a la creación de diagramas entidad-relación, pues vamos a modelarlo. Bueno, definámoslo con UML. Vamos a seguir todas las reglas que se establecen dentro de este modelo.
¿Ok? Pues se puede utilizar también. Debe verse igual porque es un lenguaje en común. Ah, no, es que para los de tal departamento van a utilizar UML, para otro departamento van a utilizar otro modelo y así. No, todo tiene que llevar un mismo lenguaje y un mismo modelo. Debe ser claro, no ambiguo. No hay que entrar en suposiciones tampoco. Ah, no, es que aquí ya se entiende de que esta entidad se va a ir relacionada con... Debe ser claro, directamente. Ser el mismo para diferentes visiones de la realidad. Ser independiente del dispositivo físico donde vayan a ser almacenados. Ah, no, es que este solamente va a ser para MySQL, este va a ser para, ya sé, o base de datos para Microsoft, este va a ser para Oracle, este va a ser... No, no, no. Debe ser independiente. No debe ser dependiente a una marca, no debe ser independiente para un hardware en especial. Debe ser flexible y poderse reutilizar. Y muy importante, estable. Diferentes visiones de la realidad para el cliente, para el sistema, para el vendedor. Todos manejan un mismo modelo conceptual. Y diferentes tipos de almacenamiento. Ya son algunos puntos que hay que tener claros al momento de empezar a elaborar nuestro modelado. ¿Ok? Según la Asociación Americana de Estándares, se definen 3 niveles. Externo, como podemos ver acá, todos los usuarios que van a estar implicados, sistema, etcétera. El nivel conceptual, cómo se va a trabajar, quiere decir ya la unificación de un modelo para cada uno de ellos. Y físico, en donde se va a almacenar toda esta información. ¿Ok? También podemos decir que tiene una estructura abstracta. Nos van a dar problema, vamos a tener que elaborar un modelo para X negocio, tenemos que abstraer, tenemos que ver bien la información que nos están proporcionando. Documenta, organiza y estandariza la información, es decir, ok, ya tenemos nuestro negocio, sabemos para qué va orientada esta base de datos, necesitamos estandarizar ciertos elementos, es decir, que cuando se haga referencia a algún departamento a este tipo de dato, solo lo utilicen de tal manera. Por ejemplo, qué sé yo, para cada vez que quieran hacer referencia a ventas, se va a trabajar con el color anaranjado, por decirles algo ahora. ¿Sí? Si queremos hacer relación a entidades de proveedores, lo vamos a trabajar todo en azul. ¿Ok? Cosas así. Identifica las entidades. Tener claro cuáles son las entidades que se van a estar trabajando. Al momento que no lo presenten en papel, por así decirlo, tener claro cuáles son las entidades. Ah, bueno, esta es una entidad, ¿verdad? Esta es una entidad. Con el simple hecho de verlo. Define un lenguaje común para entenderlos. ¿Ok? Y eso ya lo podemos ver en la estandarización. Y describe las reglas del negocio. Es decir, las relaciones entre cada una de estas entidades. Un modelo de datos debe ser claro, no ambiguo. Ah, no, es que aquí ya se entiende de que este dato, no, no, tiene que ser claro, se tiene que entender. Independiente de los dispositivos. Ah, no, es que solamente trabaja en Mac, no, es que solamente trabaja en base de datos Oracle. No, el modelo. En este punto, no estamos trabajando configuración, no estamos implementando nada. Todo es desde el punto de vista teórico. Estable, flexible y reutilizable. Te aseguro, confiable al momento de utilizarlo, flexible, ok, vamos a agregar más información y reutilizable para otro tipo de datos. Bueno, y para ir terminando, los 3 niveles que la ANSI define: externo, para los usuarios, el sistema y todo lo demás; conceptual, como nosotros lo vamos a estar trabajando, un lenguaje en común, recordemos;
y físico en donde lo vamos a tener almacenado. ¿Ok?